¿Qué final para más fenomenal? Solo se tiene que esperar 15 minutos y de pronto viene. Siempre con la misma sorpresa, cuando se piensa, Ravel va por la siguiente repetición, entonces suena. Y el motivo por el cual estás escuchando este final más de 3 veces en un minuto es porque el día de hoy nos toca adentrarnos en una de las obras más repetitivas de la música clásica. Una de las obras sinfónicas más tocadas de la historia, y a pesar de los problemas legales que tuvo, se convirtió en una verdadera máquina de dinero, dejando más de 50 millones de euros en ganancias. Así que el día de hoy veremos, así se compuso el Bolero de Ravel. Da igual dónde te encuentres o a quién se lo digas, cada vez que mencionas la palabra bolero, todo el mundo piensa en Bésame, bésame mucho. Exactamente. El bolero es una obra musical creada en 1928 por el compositor francés Maurice Ravel y estrenada el 22 de noviembre del mismo año. Su rápida popularidad no solamente la convirtieron en la obra más famosa del compositor, sino también en una de las representantes del siglo XX. El bolero es una obra que se reconoce rápidamente, a más tardar en las primeras 8 notas. Pero a pesar de ser muy popular en el público, probablemente no es la favorita de los músicos, especialmente para los percusionistas, quienes tienen que tocar el mismo ritmo por más de 15 minutos. Un verdadero horror en cuestión de concentración. Una eternidad más tarde. Solo inténtalo tú en casa. Y ahora haz eso por 15 minutos sin cansarte y sin acelerar el tiempo. E incluso en algunos casos los percusionistas preguntan al director de orquesta, el que va a dirigir la obra tal vez en algún proyecto, algunos meses antes o algunas semanas antes el tempo que van a usar para el concierto, dado que ellos tienen que practicarlo de tal forma que puedan mantener el tiempo, dado que no es tan fácil, a pesar de que es un ritmo en cierta forma sencillo de 2 compases, el mantener esa concentración de inicio a final de verdad es una tarea bastante compleja. La obra comienza con pizzicato de chelos y violas, las cuales estarán acompañados a la misma vez por el conocido ya ritmo de la percusión. Y posteriormente entrará la flauta y el clarinete con la melodía que nos acompañará a lo largo de los 15 minutos. Y antes que la monotonía aburra al que se sentó al final de la sala de conciertos, entra el fagot haciendo una segunda melodía a la cual llamaremos melodía B o contramelodía. Y en realidad, más que eso, no pasa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en uno próximo. Ok, recapitulemos. En realidad podríamos decir que luego de haber repetido estas 2 frases 9 veces, viene un cambio, una modulación a mi mayor que de verdad es extraordinaria. Lo cual va a preparar la parte más interesante de la obra que viene ahora. Pero si deseas conocer las entradas de cada uno de los instrumentos, te voy a dejar en la parte de abajo en la descripción un link a un post de Instagram donde en la parte final del post vas a encontrar una serie completa de todos los instrumentos en el orden que entran a lo largo de todo el bolero y con los tiempos escritos. Así que ve a la descripción al final del vídeo y ahí nos vemos. Obviamente, Ravel sabía que parte del arte de componer significa tomar una melodía y a partir de ella construir y construir y construir. Lo cual no significaba que tenías que repetirla durante toda la obra. Y un pequeño ejemplo para esta música, por ejemplo, sería la Pavane para una infante difunta de Ravel. Pero resulta que en esta ocasión, Ravel presenta su obra más estática que había escrito a lo largo de toda su vida. Un festival de la monotonía, o como se dice en España, bolero. Pero no hay que confundir esta antigua danza española con un tipo de bolero que nació en Cuba, el cual está escrito en un compás binario.
bésame mucho. Mientras que el bolero de Ravel está escrito en un compás ternario. Bueno, por aquí no ha pasado mucho, por lo menos el trombón ahora puede tocar la melodía. Cuando a Ravel le preguntaban cuál era su obra maestra, él respondía: mi obra maestra, el bolero, por supuesto. Lástima que esté vacío de música. En un principio esta obra se tituló Fandango, pero dado que el fandango era un ritmo demasiado rápido, posteriormente lo tituló Bolero, otra danza tradicional española que había escuchado en sus viajes a España, dedicándole así esta obra a su amiga Ida Rubinstein, la cual era una bailarina. El bolero fue una de las últimas obras escritas por Ravel antes que una extraña enfermedad lo condenara al silencio. Pero cuando Ravel compone el bolero, ya la enfermedad le había comenzado ligeramente y ha sido probablemente una especie de Alzheimer o sí una enfermedad relacionada con alguna demencia que comenzó a la edad de los 52 años, o sea, un año antes de componer el bolero. Y poco a poco iría perdiendo la capacidad de hablar, de escribir y al final de tocar el piano. El bolero es una pieza compuesta por dos temas cortos, muy cortos, fáciles de recordar incluso para aquellos que están comenzando a perder la memoria. Y lo único que cambia será ese larguísimo crescendo a lo largo de toda la obra, que irá desde el sonido más suave hasta la explosión orquestal. Exactamente, una vez más esa. Y esta constante repetición hace pensar que Ravel, ya en un cuadro ligero de demencia, tuvo que haber repetido este tema en el piano muchas veces, en donde cada repetición representa un año, como un recordatorio de quién era, en una lucha que duró un total de 10 años. En el bolero, las repeticiones totales son 9, y cuando parece que todo sigue igual, de pronto sucede una modulación a mi mayor. El año 10. Un nuevo tomar fuerzas para la parte final. Y como si de un verdadero enfermo se tratara, un último aliento para decir adiós. Y cuando menos te lo esperas, cuando pensabas que otra vez estaba recobrando su vigor y su salud, llega ese irremediable, decisivo, valiente, prestísimo y seguro final, lleno de dignidad, para terminar con la obra, para terminar con la vida de un valiente enfermo. Desde 1928, esta obra es una de las más interpretadas de la historia. Y el hecho de poseer este puesto significa a la misma vez grandes ganancias, dado que Ravel murió sin tener hijos. Y esta situación fue un problema en las cortes judiciales francesas. Tras la muerte de Ravel en el año 1937, el único heredero que dejó fue su hermano Edouard. El mismo que en el año 1954 sufrió un accidente junto con su esposa. Cuando sucede este accidente, entonces ellos necesitan una enfermera, alguien que los cuide a los dos, y es en ese momento que llega una enfermera llamada Jane Taverne junto con su marido. En 1957, 20 años después de la muerte de Ravel, Edouard, el hermano, viaja a París y promete públicamente que el 80% de las ganancias por derechos de autor de su hermano pasarían a pertenecer a la ciudad de París, con el objetivo de crear una especie de premio Nobel en el cual iba a estar destinado exclusivamente para compositores. Pero la promesa jamás se cumplió. En el último momento, Edouard deja toda la herencia de su hermano a su enfermera. Y obviamente la familia de Ravel no se lo tomó para nada de bien y llevaron este caso a los tribunales. El juicio duró casi una década y Jane Taverne no vivió para ver el caso final, por lo que su marido continuó con la disputa de los derechos de autor. Mientras tanto, el bolero seguía generando millones y millones. Por lo que el director legal de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música, un tal Jacques Lemoine o como se pronuncia en francés, decidió congelar estos ingresos hasta que se termine el juicio. Por lo que en 1970, el esposo de la enfermera del hermano de Ravel, otra vez más lento para que lo entiendas, el esposo de la enfermera del hermano de Ravel, este tío era el legítimo heredero de Ravel,
ganando así 6 millones de euros más solamente en el espacio que duró el juicio. Y a los pocos días de terminar el juicio, el director legal de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música, el mismo que antes había congelado todos los ingresos, renunció a su trabajo y montó una nueva empresa. ¿Y adivina quién fue su primer cliente? Exactamente, el primer cliente fue el esposo de la enfermera del hermano de Ravel. Maravillosa jugada. Y no contentos con este millonario botín, ambos presentaron una demanda contra el editor de Maurice Ravel. Magníficamente la partida entera. Y así consiguieron renegociar viejos contratos. Al final de cuentas, todo el mundo ganaba de este botín, menos la propia familia de Ravel. Cuéntame en los comentarios cómo ves tú esta situación y si conoces casos parecidos hoy en día. Sea como fuere, desde el año 2016 los derechos del bolero de Ravel son prácticamente en todo el mundo libres. Y en el año 2024 serán al 100% libres en todo el mundo, o sea, será de dominio público. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Y aunque muchos digan que esta obra es muy repetitiva y monótona, como director de orquesta me encantaría en algún momento dirigir este bolero. Y aunque pareciera muy fácil de recordar, Ravel decía que no todo el mundo puede recordar la melodía, o sea, cantarla o silbarla sin necesidad de partituras, sin equivocarse en algún ritmo o en alguna nota. Así que ¿por qué no lo intentas en casa al final de este vídeo? Pero a la misma vez, el hecho que esta obra haya sido, digamos, la más importante en la vida de Ravel, a la misma vez esto ha sido como cavar la propia tumba de Ravel, puesto que a muchos compositores les pasó que simplemente el hecho de tener una obra famosa hacía que el resto de sus obras cayeran en la oscuridad. Por ejemplo, el Adagio de Barber, que si aún no lo viste, tengo un vídeo acerca de ello que te lo voy a dejar por aquí arriba. O el Canon de Pachelbel, que también, si aún no lo viste, te dejo el vídeo otra vez por aquí arriba. O incluso le pasó al propio Bizet con su obra Carmen. Bueno, de eso aún no tengo un vídeo, pero cuando esté listo tal vez te lo pongo por aquí. Cuando Ravel vio esta necesidad del público de querer siempre escuchar solo el bolero, entonces él sintió a la misma vez la necesidad de expresar con sus propias palabras qué significaba el bolero para él. Deseo vivamente que no haya ningún malentendido respecto al tema de esta obra. Representa una experiencia en una dirección muy especial y limitada, y no hay que pensar que la pieza busca conseguir otra cosa que la que se espera. Antes de la primera ejecución, hice aparecer un anuncio en el que se decía que yo había escrito una pieza que duraba 17 minutos y que consistía enteramente en un entretejido orquestal sin música, en un largo crescendo muy progresivo. No hay contraste y no hay prácticamente invención, excepto en el modo de ejecución. Los temas son impersonales, melodías populares árabe-españolas típicas. Y aunque se haya pretendido lo contrario, la escritura orquestal es simple y directa, sin ningún asomo de virtuosismo. Esta puede ser la razón de que no haya un solo compositor al que le guste el bolero. Y desde su punto de vista tiene razón. He hecho exactamente lo que quería, y depende de los oyentes tomarlo o dejarlo. Ravel, 1931. Y a pesar de que Ravel, quizás sin querer, compuso una de las obras más tocadas de la historia, a esta obra solo le hizo falta un ritmo de 2 compases, 2 melodías, una modulación y un final. 4 pequeñas cosas que dejaron más de 50 millones de euros en ganancias. Y aunque estas pequeñas estructuras hayan hecho quizá de él el predecesor del minimalismo musical, en donde pareciera que la melodía es fácil de aprender, la mayoría al escuchar el bolero no puede recordar cuándo viene este fantástico final. ¿Atentos?